pecado de muerte. Siempre cuando se habla de este tipo de pasajes bíblicos, posiblemente para más de uno se nos puede venir a la mente el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, si bien es cierto, mi amado, ese pasaje bíblico tiene a bien resaltar esa ofensa de la cual Jesús dijo que sobre cualquier cosa uno podría llegar a blasfemar, e inclusive hasta del Hijo del Hombre, pero no contra el Espíritu, porque obviamente no tendrá perdón ni en esta ni en la vida venidera. Sí, es evidente, mi amado, que hoy vamos a introducirnos en un tema muy importante y que ha sido, creo yo, hasta punto de debate en muchos pastores o teólogos, si acaso hay o no pecado de muerte. ¿Por qué? Porque también la misma Escritura nos anuncia de que en Cristo Jesús todo pecado es perdonado. Yo le pregunto, si alguien hubiese blasfemado, más allá de lo que el texto bíblico pueda decir, y viene arrepentido a los pies de Cristo, ¿podrá recibir perdón de sus pecados? ¿Qué piensa usted? Si blasfemó contra Dios, si blasfemó contra el Espíritu, si blasfemó contra Cristo en su ignorancia, en su desfachatez, en su necedad, si por primera vez viene a Cristo y pide perdón, si el Señor le podrá perdonar. Mi amado, eso es lo que para muchos de pronto podría ser una encrucijada y decir, no, para mí no, dependiendo de cómo tú quieras entender o ver también lo que se refiere a la gracia de Dios. Mis amados hermanos, a veces también suele pasar que nos pasa dentro de nuestro propio entorno. El otro día por ahí mi hijo me mandó, que es el que está en España, me mandó un mensajito y me preguntó, me dijo, papá, quiero que me saques de una duda. Si un individuo cristiano en depresión se quita la vida, ¿va al cielo o va al infierno? Buenas preguntas, ¿no? Yo le digo, para eso me escribe, sigue haciendo tus cosas. Mi amado hermano, qué curioso, ¿no? Son justamente encrucijadas o preguntas o interrogantes como estas las que a más de uno bien le podría llegar a hacer reflexionar y tratar de buscar en la Biblia si hay o no perdón para esa persona. Mi amado hermano, hoy vamos a tratar un tema que para mí me parece que es de mucha importancia y que creo que no me va a dar el tiempo para verlo en una sola enseñanza. Como no andamos corriendo también, gracias a Dios, con el tema de las enseñanzas, bien podríamos tomarnos todos los cultos que sean necesarios para poder hilar un poquito fino respecto de esto. Pero bueno, todo esto que le he dicho como parte introductoria. Vamos ahora sí al texto. Capítulo número 5 estamos, versículo número 16. Dice pues el Señor, si alguno viere a su hermano dice aquí, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará, dice la Biblia, y le dará vida. Primero entremos, mi amado, con lo más, por decirlo así, lo más sencillo, por decirlo así. Sí, el texto primeramente no habla de gente inconversa, no habla de incrédulos, habla de cristianos. Sí, eso tenemos que verlo, creo yo, de manera muy enfática en lo que declara el verso 16. El texto, mi amado Juan, no se refiere a un mundo incrédulo, a alguien que no tiene conocimiento de Dios. No, se refiere estricta y llanamente a gente cristiana que comete pecados. Amén. Un creyente puede pecar, no debería, pero puede pecar, sí, puede pecar. ¿Puede encontrar perdón en ese pecado? Si se arrepiente, por supuesto que sí. La Biblia es clara cuando nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Y ese abogado, mi amado, cuando fue escrito ese texto, fue escrito a la iglesia, no al mundo estrictamente que no conozca del Señor, sino a la iglesia. Ahora bien, mi amado, veamos los cierto tipo de parámetros. Cuando vamos a la Escritura, venga conmigo, por ejemplo, a la carta del apóstol Santiago. Venga conmigo, por favor. Capítulo, carta de Santiago,
Acompáñeme, por favor. Dice el Señor, capítulo número 5, Epístola a Santiago, ¿lo tenemos? Capítulo número 5, miremos por favor qué nos dice el Señor, versículo número 19 al verso número 20. Sí, mire que voy a dividir este texto en dos partes. Sí, el primero, haciendo énfasis, mi amado hermano, en los hermanos que pecan. Sí, luego iremos a ver esos mismos hermanos que pecan, pero que bajo concepto u óptica escritural, mi amado, están constantemente en un pecado denominado pecado de muerte. Primero vamos con lo primero, los hermanos que cometen pecado. Bien, dice pues el Señor, capítulo número 5, verso número 19. Dice el Señor, hermanos, si alguno, mire que está hablando de la iglesia, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver, y ojo con esto, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago, al igual que mi amado Juan, hablan bajo la misma, diríamos así, sinopsis de la enseñanza de cristianos pecando. Sí, esto es algo, créame, un poquito, no solamente, mi amado, confrontador, porque se descubre o se destapa una olla que muchos de pronto en la iglesia no quieren destapar. ¿Por qué digo esto, amado? Porque el riesgo o los altos porcentajes de que un hijo de Dios siga viviendo, mi amado, en el pecado son altas cuando no se permite que tu Señor no solamente sea el salvador de tu vida, sino también el que rige tu vida para poder, mi amado, mandarte. Sí, Señor es uno de los títulos más reconocidos en Cristo Jesús. Señor. Y eso, mi amado, como usted creo que ya lo reconocerá bajo el término griego de Kyrios, que es Señor, que es amo, dueño, representa sobre quien Él gobierna. Sí, en este caso vendría a ser nuestras propias vidas. Nosotros somos doulos o siervos o esclavos de ese Señor. Sin embargo, el señorío de Jesús, mi amado, muchas veces no se lleva a cabo en nuestras vidas, dentro de lo cual, como resultado, esto, mi amado, nos conduce a continuar pecando. ¿Por qué? Porque no le permitimos a Cristo que nos gobierne por completo. ¿A qué me refiero, mi amado? Un hijo de Dios puede dejar áreas en su vida sin el señorío de Jesús. Sí, así de fácil. Yo sé que esto le va a chocar un poquito, ¿no? Pero creo que es válido para hacerlo referencia como ejemplo. Mira, si el Señor es tu dueño, llamado, y tú le permites que Él te ordene en todas las áreas de tu vida, también debería de regir aún sobre tus propias finanzas. Solo como ejemplo, no me va a pensar, no lo va a sacar fuera de contexto. ¿A dónde quiero llegar? Sí, a eso que tú te imaginas. Sí, el Señor también debería ser Señor de tu billetera, pero muchas veces no lo es porque tú no se lo permites. El Señor también debería de ser, mi amado, el Kyrios, mi amado, en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu pareja, en el hecho conyugal. Pero a veces allí adentro, mi amado, tú no le das el señorío a Jesús. El Señor debería de ser también el Kyrios, el Señor, el amo, el dueño, y tú su siervo, tú su esclavo en tu trabajo. Pero parece ser que en el trabajo, mi amado, a mí el Señor no me rige. Solo manifiesto señorío de Jesús en mi vida cuando estoy de pronto en casa o cuando estoy en la iglesia.
pero cuando voy a otra área, dejó de ser mi Señor. Puede ser también que el Señor solo sea Señor, mi amado, en tu vida, en tu casa. Pero cuando estás con tu enamorado o tu enamorada, tú no eres Señor de ese Kyrios. ¿Por qué? Porque con él haces lo que te viene en gana. O con ella haces lo que te viene en gana. Una vez que te desconectas de esa relación, mi amado, vuelves otra vez al señorío de Cristo. Justamente esa falta de señorío nos pone en un riesgo latente. ¿A qué? A continuar pecando. Salvos, pero pecando. Curioso, ¿ah? Salvados, pero pecando. Esto, mi amado, es lo que hace notorio tanto Juan como Santiago. ¿Por qué? Porque la Biblia nos hace considerar que cuando el pecado comienza a aflorar, porque hay pecados obviamente que son ocultos y hay pecados que son manifiestos, pero ambos son pecados, ocultos porque nadie lo sabe, solo tú o la persona con quien tú pecas, y obviamente pecados que son, diríamoslo así, expuestos, que tan de pronto dura está tu situación en el corazón de que ya no importa si te ven, no importa, igual una canita al aire cualquiera se la pega. Y ahí es donde tanto Juan como Santiago, mi amado, coinciden. ¿Por qué? Porque en el mismo pasaje bíblico, ojo, de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, ambos casi que empiezan de la misma manera diciendo: si alguno ve a su hermano cometer pecado. ¿Me entiende? Verlo. Eso significa que el hermano es hermano, pero el hermano está en todo su esplendor, dando a saber o dejándose expuesto a sí mismo de que más allá de decir que sea cristiano, el pecado todavía al parecer lo sigue dominando. Lo mismo dice Santiago 5, verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver, dice la Biblia, es decir, se da cuenta de que el hermano está fuera del redil, sepa que al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. La pregunta es: ¿cómo se dará cuenta un hermano de que otro está pecando? Claro, ¿por qué? Porque lo ha visto que está pecando, o porque se ha dado cuenta, o simplemente su estilo de vida, mi amado, grita por doquier que Cristo no es su Señor, solo es para él su Salvador. En ese sentido, mi amado, yo creo que sí tenemos una fuerte advertencia. No quisiera hoy todavía meterme al pecado de muerte, pero sí quisiera dar, mi amado, la advertencia que da Pablo cuando se celebró la Pascua o la Cena del Señor. Acompáñame rápidamente, por favor, a la primera carta a los Corintios. Venga conmigo, por favor. En la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 11, ¿lo tenemos? ¿Lo tiene? Leo versículo número 29 al 30. No lo voy a explicar, solo lo voy a leer para considerar lo expuesto del temario de Primera de Juan y retomamos nuevamente allá. Dice el Señor: porque el que come, mire que está hablándole a la iglesia, a los que participan de los rituales o la liturgia de la iglesia, porque el que come y bebe indignamente, es decir, se puede cenar, mi amado, sin estar listo para la cena. Lastimosamente sí. Lastimosamente sí. ¿Por qué, mi amado? Porque nadie más que tú, y solamente tú y Dios, conocen en qué estado vas a celebrar la cena. ¿Sí? Así como cuando alguien te pregunta: mi amor, ¿estudió? Y te dice: sí estudié. Pero no estudió.
pero le hace creer a la persona que le pregunta que usted ha estudiado. Y solamente usted sabe si está o no preparado para un examen. De la misma forma, dice el Señor, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin lograr entender, mi amado, si la diferencia entre hacerlo de manera correcta o incorrecta, la celebración de la cena, dice allí, sin discernir el cuerpo del Señor, para él ya no resulta una bendición la cena, sino más bien una sentencia. La Biblia dice, llamado, juicio come y juicio bebe para sí. Y en ese sentido, mi amado, ¿cuáles son los resultados de cenar en esa condición? Bíblicamente, los resultados, mi amado, suelen ser tres. El primero, hay muchos, dice la Biblia, enfermos. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? ¿Resultado de qué? ¿De qué? De haber celebrado algo santo con un corazón sucio. Dos, debilitados. No solo enfermos, sino, mi amado, débiles. ¿Débiles en qué sentido, hermano? ¿Que de cuerpo? No. Se refiere a un debilitamiento espiritual tremendo. Gente que posiblemente, mi amado, que escucha el mejor sermón de su vida y dicen, sí, estuvo bonito, amén, ya, vámonos. No disciernen, ya no tienen, mi amado, esa, digamos así, esa empatía con lo que antes ellos disfrutaban, con lo que antes ellos, mi amado, se emocionaban y decían, gloria a Dios, porque el Señor me está hablando. Para ellos ya no hay fortaleza en su crecimiento, solo hay debilidades. Y tercero, y eso obviamente no lo explico todavía, y dice, y muchos, ¿qué dice la Escritura? Y muchos duermen. Y eso es muerte. Muerte. Mi querido hermano, no, física, no espiritual, física, es muerte física. Cuando retomamos el texto, le dije que no lo voy a explicar, eso lo voy a explicar más adelante, cuando entremos a la segunda parte. Mira que el texto de Primera de Juan 5:16, mi amado, está dividida en dos partes muy remarcadas. La primera es, mi amado, hermanos cometiendo pecado que como resultado no dan la muerte. ¿Sí? Así lo quiero exponer. Ya, para por nuestro mejor entendimiento del estudio, sí, hermanos que pecan, pero que como resultado de ese pecado no están expuestos a la muerte. Sí, y la segunda parte sería, mi amado, hermanos que pecan y que como resultado del pecado, mi amado, tienen la muerte física de por medio. Hay quienes también allí podrían inclusive implementar la muerte espiritual, pero el resultado vendría a ser casi que lo mismo. Sí, ¿de qué sirve estar con vida si estoy muerto espiritualmente y soy hermano? Y vuelvo y repito, este texto no es para los de afuera, es para los creyentes. Sí, es para los creyentes. Mi querido hermano, pues el Señor nos dice, versículo número 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Algo que es muy revelador es de pronto encasillar a qué podríamos nosotros llamar pecado que no es de muerte. ¿Qué tipo de pecado, mi amado, bíblicamente hablando, se podría clasificar como pecado que no sea de muerte? Yo tengo entendido, mi amado, sí, que pecado es cualquier cosa. Sí, obviamente cualquier cosa catalogada en la Biblia que es pecado. Mentir es pecado. Sí, palabras deshonestas son pecado. Sí, pensamientos impuros son pecados. Sí, hurtos son pecados. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué diferencia puede haber entre un pecado de muerte y un pecado que no sea de muerte? Eso, mi amado, de pronto para la ley terrenal
podría considerarse como un pecado, no pecado, sino como un quebrantamiento de la ley cuando se comete de pronto. Mire que en el mundo se tienen cierto tipo de parámetros y en función de esos parámetros se puede establecer penas que van desde de pronto la amonestación verbal, sí, hasta la pena de muerte. En la carta, sí, a los Gálatas, acompáñenme por favor. Carta a los Gálatas, capítulo número 5. Hay que ir forzosamente a poder determinar si bajo qué, diríamos, marco referencial se puede establecer si este tipo de pecados que son considerados no de muerte. ¿Lo tenemos, mis amados? Sí, Gálatas capítulo número 5, sí, versículo, voy a leer desde el versículo número 16, sí, al 17. ¿Lo encontró? Dice el Señor: digo pues, andad, o lo que es igual, vivid en el Espíritu. Y mira que se lo dice a la iglesia. Esto quiero que quede de pronto un poquito remarcado en cada cita bíblica que voy a dar. Mi amado, estos parámetros, estas directrices bíblicas no son estrictamente para los que, mi amado, no conocen del Señor, sino todo lo contrario. Esto es para todos los que conocemos de la salvación de Cristo, la iglesia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿sí? O no le tires agua a esta planta. ¿A cuál? A los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice la Escritura, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora bien, mi amado, luego de aquello, luego de dar la advertencia a Pablo en esta carta, luego él, mi amado, se encarga de detallar, ojo, se encarga, mi amado hermano, de enumerar lo que a su buen juicio, obviamente guiado por el Espíritu Santo, sí, le hace saber a la iglesia, que posiblemente ya lo sabemos todo, pero que a veces nos olvidamos que esto, mi amado, si lo practicamos, nos puede conducir a una desconexión espiritual con nuestro Dios. Y dice el verso 19, y manifiestas o dadas a conocer son las obras de la carne. La pregunta es, ¿por qué lo pone Pablo? Porque puede ser que aún en medio de una vida cristiana, llamado, la carne comience a tomar ventaja sobre nuestra vida espiritual cuando nosotros mismos le proveemos material para que esta carne, mi amado, vuelva a, ¿qué cosa? A robustecerse. Si tú vas al gimnasio, ¿qué gana tu cuerpo? Músculo. ¿Y qué pierde tu cuerpo? Grasa. Si vas al restaurante, ¿qué gana tu cuerpo? Grasa. ¿Y qué pierde en tu cuerpo? Físico o músculo. Sencillo, ¿verdad? Práctico y fácil de entender y digerir. Y aquí es donde se hace notorio lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mira, mi amado, mira, no lo sé, pero si queremos ser un poquito más de pronto de enfoque
en la vida cristiana, diría alguien: ay, hermano, pero ¿cómo va a ser posible que esto Pablo lo diga ahora en medio de una iglesia que ya está bajo la gracia de Dios? Dígaselo allá afuera. Porque allá se emborrachan, allá se cometen orgías, allá es que hay adulterio, allá hay fornicación, aquí ya no. La pregunta es: ¿seguro? Allá es que se cometen homicidios, acá no. Discúlpeme, pero el solo hecho, mi amado, de ya de mantener contra tu hermano una mala actitud, es como que si se estuviera cometiendo homicidio. Así lo dijo Jesús, por lo menos. El que le dijera qué cosa a su hermano, necio o fatuo, ya es culpable de juicio. Pero para Pablo, mi amado, esto que son las obras de la carne, le advierte a la iglesia de que cuidado, mi amado, satisface a la carne. Y detalla el asunto, y luego dice en el versículo 21, sí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué dice Pablo a la iglesia? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si se lo está escribiendo a la iglesia y luego detalla todo esto y dice que no heredan el reino de Dios, ¿cómo usted clasifica este tipo de pecados? ¿Como pecados de no muerte o como pecados de muerte? Si alguien te dice: si haces esto no vas a heredar el reino de Dios, prácticamente, ¿qué te está tratando de decir? Que aquello que se te ha prometido para ti no va a ser una realidad. Pero ojo, Pablo hace énfasis en algo especial que no puede pasar por alto en la lectura. Pablo dice en la parte final, ojo, en la parte final del mismo texto leído, mire que tenemos que aprender a reconocer, para mí, los ejes más importantes, ¿sí?, de lo que la Escritura, mi amado, tiene para nosotros. Dice la Biblia que los que practican, ojo con esto, practican, ojo, dice aquí, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque la Escritura es clara cuando se trata de exponer la vida de un hombre restaurada por Dios y la vida de un hombre que no ha sido transformada por el poder de Dios. Un hombre transformado por el poder de Dios no practica el pecado. Puede pecar como algo inusual, pero no puede practicar el pecado como un estilo de vida. Quiero que aprenda a reconocer la diferencia. ¿Un hijo de Dios puede llegar a pecar? Sí. No por gusto, no por deseo, no, mi amado hermano, por la intención, sino porque como está en la carne, en cualquier momento la carne, mi amado, puede llegarte a dar una mala pasada y tú, mi amado, perder de pronto la cordura, o en un momento de pronto, mi amado, sí, de desesperación, haces uso de algo que Dios te ha dicho que no puedes hacer uso. Y se puede llegar a pecar. Pero un cristiano, un hijo de Dios, no hace del pecado un hábito. No hace del pecado una práctica diaria. Cosa que posiblemente, mi amado, quienes no han podido darle su vida como Señor a Cristo. Mire que hago una gran referencia y diferencia también de esto. Si Cristo, tú dices que Cristo es tu Salvador, bien por ti, pero si dices que Cristo te ha salvado, pero no está gobernando tu vida, no es el Señor de tu vida, mi amado, tu confesión de salvación es nula. La salvación debe de estar acompañada, mi amado, más allá de la redención, con señorío de por medio. Es como que tú digas: me casé, pero sigo teniendo a la otra.
La tenía antes de casarme y la tengo ahora después de casarme. ¿Dónde está, mi amado, realmente tu acto consagratorio en el matrimonio? Tu matrimonio desde ya empezó nulo y, mi amado, tu pacto fue nulo también. Es importante reconocer, mi amado, los términos, porque si alguien peca por práctica, por eso es que Jesús, mi amado, hace también la misma advertencia. Dice, y acompáñame por favor, luego regresaremos nuevamente a Gálatas. Vayamos a los evangelios, mi amado. Quisiera ver algo allí. Perdón, en Primera de Juan. Luego vamos a los evangelios a ver un ejemplo más que todo. En Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, el que practica, mire que empieza así, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, inmediatamente, mira, para el apóstol Juan no hay forma de disimular, ni suavizar, ni maquillar el texto. Mi amado, Juan es tajante, de hecho, mi amado, ¿cómo le puedo decir en esta parte? Es libre de poder decirlo, mi amado, a boca llena. El que practica el pecado, no hay duda alguna, es del diablo. Le pertenece al diablo. El diablo es su señor. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que su señor, el diablo, le gusta que se haga. ¿Y qué cosa le gusta al diablo que se haga? Que se peque. El que practica el pecado, aquel que dice, no, hermano, yo me emborracho las veces que a mí me dan la gana y no importa, yo voy a la iglesia los domingos, pero eso sí, a mí la cerveza no me la quita nadie. Mi amado, ese hombre si muere, mi amado, se va derechito a la perdición. Así haga las oraciones que haga y reciba en cada culto al Señor, mi amado, para garantizar supuestamente su reconciliación. No hay afinidad entre lo que dice y lo que hace. Ahora bien, mi amado, terminando de leer, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, ¿qué dice? ¿Puede leerlo, por favor? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto también, ¿qué dice la Biblia? Apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. La pregunta es, ¿dónde las hace? ¿Dónde las deshace el Señor? ¿En el Satanás? No, las deshace ¿en dónde? En nosotros. ¿Cuándo las deshace? ¿Cuándo las comienza a destruir? ¿Cuándo las comienza a tirar abajo? Cuando nosotros también comenzamos, mi amado, a darle al Señor, sí, nuestra vida y las áreas que donde Satanás antes gobernaba. Cuando retomo Primera de Juan, acompáñeme por favor, en su capítulo número 5, ahí tenemos el texto de apertura de estudio en esta noche. Cuando volvemos a Primera de Juan, capítulo número 5, verso número 16, la advertencia, por cierto, no es tanto como para el hermano que está pecando, sino para el hermano que se da cuenta que está pecando. Mira lo que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado. Luego me voy con que no sea de muerte. Mi amado, seamos honestos. Si tú vieres o te dieras cuenta que un hermano en la fe está haciendo algo indebido, vuelvo y repito, está cometiendo pecado, lo quiero suavizar diciendo está haciendo algo indebido. Si tú lo vieras hacer algo indebido, la pregunta clave, ¿tú te le acercaras al hermano para poder darle la advertencia de su mal proceder? Vamos viendo esta parte. ¿Eres tú de aquellos que podría decirle a fulano de tal que es tu hermano en la fe: hermanito,
discúlpeme, pero esas palabras usted ya no las debería de decir. Esos insultos, hermano. Ay, hermano, es que me hacen dar coraje. Sí, yo sé. A mí también me hace dar coraje muchas cosas. Pero no llego al extremo de andar maldiciendo. No llego al extremo de reaccionar con un golpe. Ya la ira, hace rato que el Señor tomó gobierno de ella en mí. El otro día me tocó decirle a una esposa enfrente del esposo, porque la esposa me dice, pastor, tal cosa y tal cosa, y le dije, mire, aquí el problema es este. Su marido tiene este problema, es decir, este pecado. Y si él es recurrente en ese pecado, obviamente que del Señor va a recibir reprensión. Por una sencilla razón. Primeramente porque, amado, en el creyente no debería de aflorar este tipo de conductas. Y dos, el mal ejemplo, el mal testimonio que está dando para su casa, para usted que es su esposa y para sus hijos, amado, está sirviendo como piedra de tropiezo para su casa, su familia. Y Dios va a reprender eso. Y por eso le va mal al hermano. La mujer lo mira, ¿ya viste? ¿Ya viste? Hermano, tú y yo y tú, tenemos de Dios toda la libertad. Si vemos al hermano en una ofensa, mi amado, abierta, todo el derecho de parte de Dios, no como jueces, sino como salvavidas para ellos, de decirle, hermano, un momento, disculpe que me meta, pero eso que usted está haciendo a Dios no le agrada. Pero hágalo directo de esa persona con usted. No lo comente a los demás. Hágalo directamente con él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le da, mi amado, la facultad de ir en pos de rescate de su hermana o de su hermano. ¿Saben cómo actúan la mayoría de los cristianos? Yo no me meto. De pronto, ¿por qué? Porque tu estimación para ese hermano o hermana supera, muchas veces, mi amado, supera la autoridad que Cristo nos ha dejado como hermanos en la fe. Uno dice, ay, pero si se lo digo ya mi hermano no me va a ver con los mismos ojos. Es que si al hermano se lo dejo pasar es que después el hermano ya me va a quitar de pronto hasta el beneficio, de pronto qué sé yo, ese hermano siempre me está ayudando y si se lo digo porque lo veo que está haciendo esto, si se lo digo ya no me va a ayudar más. Hermano, ¿tú estás seguro de que un beneficio de un hermano otorgado es suficiente como para poder minimizar lo que dice la Escritura? Yo te pregunto, si esto pasara en tu casa con tu gente, ¿tú le llamarías la atención a tus hijos? Si los ves cometiendo algo equívoco. ¿Sí o no? Claro que sí. Y ahí no te interesa si te va a ayudar o no a limpiar la casa. Tú dices, no, igual lo tiene que hacer, hermano. Igual lo tiene que hacer. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces de entre nosotros? Y lo digo adentro de nosotros, aquí en la iglesia, hermano, en casa de oración. Es que hay mucha murmuración, hermano. Y lo digo abiertamente porque abiertamente murmuran. Y no me equivoco, hermano, porque la mayoría de los que murmuran son los que están sirviendo. Yo no sé, hermano. La murmuración trae división. La murmuración, mi amado, trae maldición de Dios. ¿Y sabes qué es lo más terrible de esto? Es que no solamente te afecta a ti, afecta también, mi amado, a tu gente, a tu familia, afecta a la iglesia y la divide y la separa, mi amado. Y eso permite de una u otra forma que Satanás gane terreno, gane ventaja en medio de la obra de Cristo.
No olvidemos, mi amado, que todo un pueblo, ojo, toda una nación llamada Israel saliendo de Egipto, toda la nación de 20 años para arriba, mi amado, sufrieron las consecuencias de la murmuración. Dios, ¿qué hizo con toda esa generación? Mi amado, solo para que te enteres, la murmuración fue pecado de muerte. Pecado de muerte para todos los que salieron libres de Egipto. A Dios, toda esa generación los mató en el desierto. ¿Fueron salvos? Sí, toditos se salvaron, pero no se libraron del pecado de muerte. Todos murieron en el desierto. ¿Qué te parece? He ahí un pecado de muerte. Tú dirás, hermano, la murmuración es pecado de muerte. No, no es pecado de muerte. Cuando un pecado, ya voy a la segunda parte. Cuando un pecado se hace pecado de muerte, cuando ese pecado tú lo comienzas a practicar. ¿Me entiendes? Hasta el pecado más, por decirlo así, inofensivo, por decirlo así, comienza a formar parte de ti, comienza a vivir contigo, comienza a dormir contigo, comienza, mi amado hermano, a ingresar y quedarse con maletas, mi amado, en tu vida. Ese pecado que para antes no era daño alguno, no era tan perjudicial, amado, con el tiempo se comienza a hacer en tu vida un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque los comenzaste a ¿qué cosa? Al pecado, a abrigar, lo comenzaste a fomentar, lo comenzaste a hacer crecer. Tú mismo lo alimentabas día a día y ahora ese pequeño pecado, mi amado, se ha convertido en tu vida una gran piedra para tropezar. ¿Qué es lo que hace Dios cuando el pecado de muerte aparece? Dios decide, me lo llevo. Es mejor que esté en casa conmigo que a que se quede siendo una fruta que se pudre y comience a pudrir a las demás. ¿Me la llevo? Mira, esto suele pasar cuando uno tiene hijos incontrolables, por decirlo así. Uno entra, mi amado, lleva a su muchacho, lo deja ahí, comienza a hacer, ¿verdad? Su primera vez está sentado, luego se para y comienza a coger aquí, hay más niños, lo comienza a coger acá, ahí comienza a tumbar, comienza a hacer esto, comienza a dar el pelo, comienza a pegarle patadas. Y si la madre se da cuenta de que su hijo parece un demonio de Tasmania, ella decide hacer algo. No, yo me llevo a mi muchacho, este no deja hacer nada, y se lo lleva. Y cuando se lo lleva, la paz regresa ¿a dónde? ¿A dónde regresa la paz? Al aula, al salón. Claro, así es, hermano. Así también hace nuestro Dios. Este hombre no entiende, este hijo mío no entiende. Ya tengo años tratando con él, años tratando con esta hermana. No hay cómo convencerlo. Se calma por unos días, pero vuelve otra vez. Se calma por un mes, pero vuelve otra vez. Se calma por 15 días y vuelve otra vez. No, yo me la llevo. Y los hermanos orando, Señor, no te la lleves. Yo me la llevo. Porque está cometiendo pecado. ¿Pecado? De muerte. ¿Cuál pecado? Cualquiera que se haga en ti. ¿Qué cosa? Una práctica constante. Cualquier pecado puede ser de muerte. Si el pecado comienza a gobernarte, pecado de muerte se hace en tu vida. Vuelvo y repito, mira, mi amado, mira con detenimiento al pueblo de Israel. La murmuración lo llevó, mi amado, a juicio de pecado de muerte. Dijo, no entrará ninguno, por cuanto han hecho esto ya 10 veces, dijo el Señor, 10 veces. Y el Señor dijo, ya hasta aquí, ya basta, hasta ahí nomás. Hasta aquí les tolero. Ven conmigo a la Biblia. Dice al Antiguo Testamento, si vámonos al Antiguo Testamento.
Números capítulo 14. Usted dirá, ay hermano, usted está exagerando. No, no hermano, venga a la Biblia. Dejemos que Dios nos hable. En Números capítulo 14, Dios dijo, ya me tienen cansado. Dios dijo. ¿Lo tiene? Versículo número, ¿desde cuándo? Vamos a leer desde el 13 ya, pero hagamos una lectura antifonal para no desgastarme tanto. En adelante. Números 14, verso 13 en adelante. Dice el Señor, pero Moisés respondió a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado qué cosa hacer con el pueblo. Matarlos a todos. Y dice así, pero Moisés respondió a Jehová. Lo oirán, dijo luego los egipcios, dijo Moisés a Dios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Verso número 14, léalo. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama van a hablar y van a decir, verso 16. Ahora pues, yo te ruego, dice Moisés, para que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, verso 18. Verso 19, llegó un pare. Perdona, dice Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y ya han pasado años. ¿Qué está haciendo Moisés? Está orando, clamando y pidiendo que Dios perdone a un pueblo que ya estaba por Dios sentenciado por pecado de muerte. Mira que Juan lo dice así, de una buena manera. Hay pecado de muerte. Y Juan lo dice. Y no digo que se pidan por ellos. Se puede pedir, pero no deberías. ¿Por qué? Porque no podemos, como a veces decimos así entre nosotros, no podemos, primeramente no podemos ser más buenos que Dios. A veces hay cosas que nuestros hijos hacen, amado, y créeme, lo afrontamos de una manera tan relajada. A veces, mi amado, lidiamos con esto de una manera tan serena que podríamos llegar a decir, bueno, lo que pasa es que ahora el Señor es el que me gobierna y Él me da paz. Sí, está bien que el Señor te gobierne, está bien que el Señor te dé paz, pero hay cosas que hay que, mi amado hermano, sancionar porque no se pueden permitir. Sí, pues hermano, el hecho de que tú seas un hombre o una mujer de paz, bien por ti, pero si hay algo, mi amado, que ha roto, por decirlo de esa forma, el protocolo, que ha tirado abajo, mi amado, las normativas que tiene tu hogar, las normativas que tiene el Señor en su palabra, amado, hay que sancionarlas, hay que reprenderlas, hay que disciplinarlas. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, podría llegar a pasar que la situación se pueda volver a repetir. Fue uno de los tristes, por ejemplo, desenlaces de los hijos de David. Fue el desenlace de los hijos de Elí.
Pecados que al inicio, mi amado, parecían no tan severos, no tan grandes, pero claro, ante la falta de corrección y disciplina, amado, se volvieron o se constituyeron pecados de muerte. A Absalón, mi amado, lo mataron por un pecado de muerte. El padre a David le faltó pantalones, no sancionó, no disciplinó. Con Amón también pasó lo mismo, no hizo nada, mi amado, y ahí pasó el Señor la factura. Pecado de muerte. Tú no lo quieres decir, yo lo voy a disciplinar. Tú no lo quieres, yo lo voy a hacer. Y eso sí, mi amado, cuidado. Caer en las manos de un Dios airado, no hay oración que te lo saque. Cuando Dios ha dicho, va porque va, mi amado, así tú tengas a toda la iglesia en el Ecuador, en el mundo, no vas a revertir la disciplina de Dios. Cuando se va, se va. Y ahí lo vemos a Moisés, orando, Señor, no puede ser, vamos, tu misericordia. Sí, está bien tu misericordia. Dios es misericordioso, por supuesto que sí. Le dice en el verso número 19, ¿verdad? Perdónalo, Señor, así como lo has hecho desde Egipto hasta aquí. Vamos, perdón, otro más. Tú puedes, Señor. Entonces Jehová le dijo, verso número 20. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Es decir, sí, yo los perdoné. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, es decir, no me escuchan, no me oyen, les digo que hagan lo opuesto a lo que hacen, pero no. Ellos siguen pecando, siguen renuentes, han hecho de este pecado un hábito, una práctica, un estilo de vida. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Es decir, a todos los voy ¿a qué? Sí, dígalo así, a matar. Y a todos los mató. ¿Los perdonó? ¿Sí o no? Sí. Diga cualquiera, pero si ya los perdonó, ¿para qué los va a matar? No, hermano, discúlpeme. Si usted hace del pecado un hábito y pide perdón, pero ya es un hábito y sabe que luego de haber pedido perdón mañana lo va a volver a hacer, Dios toma una decisión y dice, yo prefiero llevarte hoy perdonadito porque sé que mañana me vas a volver a pedir perdón por la misma adefesio que hiciste ayer. Y punto. Y te lleva. Y la iglesia, no, hermano, ¿cómo es posible que Dios se lo haya llevado? Pero si es el hermano, es el más querido, sí, es el más querido, el más bonito, pero está pecando. Está pecando. Y en nuestro caso, están murmurando. Sí, hermano, aquí tenemos pecado de murmuración. Aquí, en la iglesia, casa de oración. Hablen ahora los que murmuran y pidan perdón. No a mí, al Señor. Y una vez que lo pidan, cósanse la boca para la murmuración. Amén. Amén. He decidido confrontar a los murmuradores públicamente, sin temor. Así me quedé con uno. Son los que sirven, los que murmuran. Lo digo abiertamente. Llevan y traen y llevan. No tengo compromiso con la murmuración. Tengo compromiso con los hermanos que quieren obedecer al Señor y con Dios, que es el dueño de esta iglesia. ¿No te gustó? No es mi problema, hermano.
ningún murmurador será botado. Ninguno. Porque es bíblico que la cizaña crezca con el trigo. Dios se deba a encargar de la cizaña. Sea quien sea. Yo estoy averiguando, hermano. Pronto los reúno a todos y cada uno de los murmuradores. Por eso dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Sabemos, verso 16, bueno, que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿cuál es la recomendación de Dios para el hermano que ha descubierto al pecador? ¿Qué le dice el Señor al hermano que ha descubierto el pecado de otro hermano? Dice el Señor, pídale a Dios, pedirá, y Dios, ¿qué dice él? Como consecuencia de esto, le dará vida. Esto es un proceso, por supuesto que sí. Y este proceso, mi amado, gracias a Dios, está bien enunciado por medio de la Escritura. Acompáñame, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, ¿cómo es el proceso para poder, mi amado, pedir a Dios por un hermano que ha pecado, pero que ha caído en pecado que no es de muerte? Pues no, por supuesto. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 18. Capítulo 18, verso número 15. Este verso 15, mi amado, se desprende precisamente de un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que Jesús, mi amado, se ha dado cuenta de que en el redil, hablando de las ovejitas de los discípulos, se estaba poniendo, mi amado, en riesgo la estabilidad espiritual de los niños espirituales. No solo niños de edad, sino de aquellos que estaban en el proceso de crecimiento. Ya que en el versículo número 14, del cual usted ya lo tiene ahí y lo puede hojear con lo que estoy diciendo, si el Señor, mi amado, hace referencia de que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, en función de eso, sale el verso 15. ¿Y qué dice el verso 15? Por tanto, es decir, como resultado del verso 14, porque estás haciendo perder a los pequeñitos, si tu hermano peca contra ti, este es el proceso para luego pedir a Dios, ¿ah? Este es el proceso. Si tu hermano peca contra ti, mira, ocurre casi lo mismo que en la primera parte de 1 de Juan 5:16. Ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí, mi amado, ahí, en esa instancia. Si el pecador cristiano es descubierto y el hermano que lo vio o que se enteró de fuente fidedigna que estaba pecando, entonces el proceso a seguir es, ya que lo sabes, ojo, ya que lo sabes, no digas, voy a orar por el hermano. Antes de eso, dile a Dios, Señor, me acabo de enterar o acabo de verlo, dame la oportunidad para ir a ¿qué?
¿Qué dice el texto? Voy a hablar con mi hermano. Ese es el proceso. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Como hermanos en la fe, vemos el mal y ¿qué hacemos? Callamos. Y al callar, el hermano que está pecando, ¿tú crees que para? Sigue, y el cáncer se hace metástasis. Porque va dañando, sigue tirando el veneno. Se sigue, mi amado, enlodando. Se sigue empuercando en la suciedad del pecado. ¿Por qué? Porque un pecado, mi amado, llama a otro. El pecado, mi amado, si algo es el pecado, es que es una infección que crece y que hace un terrible daño. ¿Quién de ustedes, si descubre a un hijo viendo pornografía, dice, no, voy a ponerme a orar, y no le dice nada? ¿Quién de ustedes hace eso como padre? ¿Ah? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted primero hace? ¿Ah? Apenas lo descubre, ¿qué hace? Mi amado, ingresa a ver qué está pasando aquí. Y ahí te quedas, hermano, hasta que no llega a salir humo blanco. Hasta establecer las razones, mi amado, y los por qué, y cómo fue, y qué te llevó a esto. Y claro, y luego de eso, ¿qué haces? Estás dándole seguimiento. Y estás tomando medidas preventivas. No, usted internet no puede. El teléfono, sí, qué pena, pero se lo tengo que quitar. Porque hay un riesgo. En la iglesia, amado, tiene que pasar lo mismo. Aquí hay un riesgo, hermano. Y ese riesgo tiene que ser cortado, tiene que ser confrontado. ¿Por qué, mi amado? Porque eso nos neutraliza, según, mi amado, el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cuidado, caemos como en la iglesia de Corintios, que solapadamente toda la iglesia cayó, mi amado, porque viendo a un hermano que había tomado a la mujer de su padre por mujer, la iglesia dijo, bien, gracias. Y Pablo dice, ¿qué está pasando en Corintios? ¿Por qué no se ha señalado a este perverso, Dios? ¿Por qué no se lo ha denunciado? ¿Por qué no se lo ha expuesto públicamente? ¿Qué es que les pasa? Le dijo Pablo a la iglesia de la Corintios. Hay pecado, señores. ¿Qué está pasando? Entréguenlo a Satanás. Así fue Pablo, amado hermano. ¿Por qué, mi amado? Porque nos hace perder bendición a todos. Y Dios, que es santo, si nos ve solapando pecados, mira, así nos cierra la bendición. En todo. Pero cuando la iglesia está bien, entonces la bendición fluye. ¿Qué le parece? ¿Cómo quiere estar en su hogar? No he venido discutiendo con mi mujer, por si acaso. No, hermano. Pero hay algo grave que está ocurriendo en la iglesia. ¿Y sabes qué? Lo más bonito es que todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo calla. Amén. Sí, hermano. Amén. Sí, todo el mundo lo sabe. Pero todo el mundo lo calla. Y hemos convivido con este pecado por mucho tiempo, pero no más. Y dijo el Señor, si tu hermano ha pecado, ve, repréndele, y eso es lo que voy a comenzar a hacer, estando el infractor conmigo, solos, para ver si entiende, para ver si reflexiona y admite.
ya que tuvo o tuvieron, porque no es uno, son muchos. Y no te asombres, hermano, porque suelen ser los mismos hermanos, como lo he mencionado, que están junto a nosotros sirviendo. Que simuladamente parece ser que se han acostumbrado a la murmuración o han hecho de la murmuración como algo habitual dentro de la iglesia. Y en una iglesia no debe haber murmuración. Yo le pregunto, ¿en una empresa pública debe de haber corrupción? Pero a veces nos habituamos a la corrupción. Y tan habituados estamos que cuando vamos y queremos hacer un trámite, ya llevamos el billete doblado. ¿Sí o no? Sí, hermano. Dice, ahí para las colitas, para que me ayuden. Mire cómo el pecado se institucionaliza. ¿Cuándo? Cuando ya el pecado agarró cuerpo. Pecados que no son de muerte son pecados, mi amado. Son pecados que no deberían de esclavizarte. Son aquellos pecados que por alguna situación ajena a tu voluntad te han puesto, ¿cómo te puedo decir?, en riesgo. Y por falta de cordura o de sabiduría, resbalaste. Dice, ay, Señor, se me salió. Bueno, Diosito, perdóname. Esto no va a volver a pasar. Pero hermano, es que créame que me hizo salir de la cordura. Ay, bueno, Señor, perdóname. No, esta boca no. Hasta ahí nomás. Pide perdón. Si el hermano te oyó, le digo, hermano, ¿y esa boca? ¿Y esa cervecita, ñaño? ¿Qué pasó? Ay, hermano, que tanta sed, no había agua, hermano, ni Coca-Cola había. Sí, pero está mal, hermano. ¿Está mal? ¿O está bien? ¿Ah? ¿Está bien o está mal? Uy, Dios mío, lindo. ¿Está bien o está mal? Ah, ya, estamos bien. ¿Está mal? Y ese cigarrillito, hermano, ay, hermano, lo que pasa es que el estrés. No, hermano, usted lo que lo tienen que gobernar son los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, hermano, Dios nos llamó a santidad. Nos llamó, mi amado, a cambiar un estilo de vida. Antes éramos esclavos de esto. Mira, si no tuviéramos a Cristo como dueño, como Señor, entonces bien podríamos decir, hermano, usted a la verdad es un oyente. No lo quiero engañar, usted es un oyente y hasta que Dios lo toque y Dios lo transforme, pues yo sé que usted bebe, yo sé que usted fuma, yo sé que usted tiene 3 mujeres, yo sé que usted de pronto se dedica a andar mintiendo, vendiendo las cosas como no son. Bueno, esa penosamente es la vida de alguien que no todavía tiene al Señor como el Kyrios de su vida. Ve pornografía, piropea a la vecina de la esquina y está casado. Bueno, así vive la gente que no tiene temor de Dios. Se acuesta con quien no debe de acostarse, no se casan, viven como les da la gana, son mal ejemplo para sus hijos. Así son los que no tienen temor de Dios. Pero el que le entregó su vida y le dijo, Señor, yo hasta aquí trancé con ese mundo, hasta aquí experimenté los deleites y los placeres de esta tierra, Señor, y me va a costar porque es duro someter esta carne, pero yo he decidido seguir a Cristo, pase, mi amado, lo que pase, y contigo iré hasta el final. Aleluya. Señor, que todos los días se vaya la luz para que Dios alumbre. Porque parece ser que cuando hay mucha luz, nos acostumbramos a ella y ya no surte efecto acá. Entonces ha tenido que llegar las tinieblas para que pase un efecto, mi amado, distinto.
Y creo que hoy en noche de oscuridad Dios está alumbrando más fuerte, mi amado, que el mismo sol en esta hora. Aleluya. Codea al de al lado y dile: vienen por ti. Sí, hermano, codea al de al lado. El pastor va a hablar contigo. Así dile, hermano, dile. Porque lo voy a hacer, hermano. Y si usted de pronto por ahí, alzando el pescuecito como tortuga, ay, el pastor se metió con alguien allá, tranquilo que de ahí vienes tú. O nos enderezamos, hermano, o cerramos la iglesia. Porque si yo no sirvo para liderar, entonces que la lidere otro, hermano. Pero voy a morir en el intento. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, cuando no es de muerte, entonces Dios nos da un salvavidas. ¿Cuál es el salvavidas? Confrontar al hermano para decirle qué es que está pasando, para ver si con el amor del Señor, porque todo se tiene que hacer con amor. Amén. Sí, sí. En el amor de Cristo, hermano. Ni Pedro fue desechado luego de que blasfemó, mi amado, y mandó al Señor en un tacho de basura, porque hermano, este hombre blasfemó de Cristo en todo su esplendor. Y conociendo al Señor como lo había conocido, hermano. Caminando en el mar y sacando peces de a montones. En un momento de debilidad, este hombre, mi amado, por poco y más, hasta crucifica a Jesús. Si le hubieran dicho, hermano, que ponle un clavo, se lo ponía. Pero la misericordia de Dios se acordó y lo confrontó, pero con amor. ¿Me amas?, dijo el Señor. ¿Cuántos aman a Cristo? Ahora mira al de al lado y dile: tengo que amarte a ti también. Sí, y por eso me voy a callar la boca. Mira, te voy a dar a ti murmurador, te voy a dar un consejo. O murmuradores, porque hay algunos, no son uno, hay algunos. Lleva tu murmuración. Si ya la lengua no la puedes, lleva tu murmuración a la oración. ¿Te parece? Sí, hermano. Porque si ya no puedes dejarla sin hueso tranquila, porque te puede más, entonces, mi amado, aguántate un poquito, aprisiona detrás de los dientes, y cuando llegue la noche o cuando llegue tu tiempo de descanso, ahí, mi amado, dile: no aguanto, señores, y cuéntale todo. Lleva tu murmuración a la oración. Y ya cuando te quedes vacío por completo, y eso más o menos va desde las 12 hasta las 6 de la mañana, entonces ahí ya paras y dices: Señor, amén. En la noche vengo, Padre, otra vez. Es una buena salida, le cuento. Y Dios de a poquito, esa murmuración la va haciendo oración en tu vida y vas creciendo. Y dice el Señor, mi amado, pedirá y Dios, y ese es mi anhelo, hermano, créeme, mi anhelo es pedir por ellos, luego de confrontarlos, pedir luego a ellos, a Dios, para que Dios les dé, ¿qué cosa, mis hermanos? La vida, pero la vida plena en Cristo. La vida, mi amado, que Dios da, no es como tú la vienes viviendo. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida abundante sin las ataduras del pecado. Esa es la verdadera vida en Cristo. Una vida donde el Espíritu gobierna y la carne se sujeta al Espíritu. Y Dios le da la vida. Y ahí viene la segunda parte, que obviamente no la vamos a ver hoy. Es
esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es decir, un pecado que no es habitual, que no ha sido práctica diaria en ti, es un pecado considerado no de muerte. Ahora, no quiero pasar al segundo plano sin terminar dejando claro una advertencia. Si tú tienes un pecado recurrente, ruego a Dios que a partir de esta misma noche ingreses a tu tiempo de oración si es que los tienes. Y si no los tienes, pues comienza. Porque yo voy a orar fervientemente para que Dios, mi amado, tenga misericordia de los murmuradores. Y ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuenta con Dios. Porque es necesario, mi amado, que tú cambies ese mal proceder que tienes dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia. Ponte a cuentas con Dios, hermano. Te lo digo en el amor de Cristo. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere, mi amado, más bien darnos vida y vida en abundancia. Pero no, la vida que tú tienes, que yo tengo, no es para vivirla atado en los pecados del pasado. Es para vivir una nueva vida en Cristo, donde el Espíritu Santo gobierna, donde los frutos del Espíritu se manifiestan, donde cada día tu mal proceder de a poquito va cambiando. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que las cosas viejas pasen y Él transformarlas en todas nuevas. Amados hermanos, esa es la primera parte del texto. Pecados no de muerte. Que Dios reprenda al diablo si alguien está en pecado de muerte. Pero créeme, la voluntad de Dios es que su iglesia se mantenga a distancia de este pecado. Cualquiera que sea. Cualquier pecado que te esté atando y que tú, mi amado, estés vez tras vez tropezando en lo mismo y 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 en lo mismo, es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque estás pidiéndole, Señor, hoy perdóname. Ya, está bien, Señor. Gracias, Señor. Al otro día, Padre, otra vez el mismo pecado. Ay, dale. Y así llevas meses, llevas años. ¿Qué riesgo es el que corre alguien que está en pecado de muerte? ¿Hasta dónde puede exponer su vida? ¿Cuáles son los peligros para sí? Y los peligros que provoca un pecado de muerte en un creyente, mi amado, eso lo veremos ampliamente el próximo día miércoles, si Dios nos da vida. Amén. Aleluya. La gloria sea para Cristo.